Buenas tardes, bienvenidos a la mesa número 7 de este foro. La mesa se intitula El patrimonio institucionalizado y los otros patrimonios. Y de los resúmenes que leí de las ponencias, efectivamente vamos a hablar de otros patrimonios también. En la mesa están el maestro en arquitectura Miguel Coloma Cervera, hoy con la cachucha de profesor del Departamento de Arquitectura, no, porque tienes varias, pero en esta mesa como profesor del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Está también el doctor Manuel Martín Hernández de ESARC, ya no digo la otra. Guadalajara. ESARC Guadalajara, exacto. Ok, ya está ahí porque tenía apuntada otra cosa. Y el doctor Manuel Ruz Vargas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Y entonces, siguiendo la dinámica que ha resultado agradable y fructífera en las otras mesas, escucharemos sus ponencias durante 20 minutos cada uno y hacemos una única ronda de preguntas al final de las ponencias. Entonces, inicia Miguel Coloma con una presentación intitulada Invariantes en los procesos de apropiación de la modernidad de la periferia urbana de Guadalajara a través de dos conjuntos habitacionales de 1962, la unidad Clemente Corozco y la habitación colectiva para trabajadores ferrocarrileros. Gracias, Miguel. Y esto así le doy y ya es… Con las flechitas lo puedes ir moviendo. ¿Pero está encendido? A ver. Ah, ya. Bueno. Bueno, es un nombre muy largo, pero básicamente la estructura de esta presentación va a ser un poco exponer algunas… ¿Te puedes acercar al micrófono? Perdón. O llévatelo así, si quieres. No me fío mucho, casi mejor nos quedamos así. Okay. Bueno, perdón. La estructura de la presentación es un poco hablar de algunas cuestiones del contexto de Guadalajara en aquel entonces, sobre todo relacionado con la vivienda. Luego, por otro lado, después voy a exponerles un poco las viviendas, los dos casos de las dos unidades. Están escogidos por ser realizadas en el mismo periodo y de algún modo son de dos despachos de arquitectura de la Ciudad de México que están interviniendo con propuestas singulares, experimentando con la forma y con las agrupaciones en la ciudad de Guadalajara. Y finalmente voy a abordar algunos aspectos de la apropiación de estas colonias vistas desde la actualidad, ¿no? Como mencionaba Gabriela Estrada, pues el primer conjunto es la colectiva de habitación para trabajadores ferrocarrileros de la Sociedad Autónoma de Arquitectos. Luego la describiré como más en detalle, y la unidad José Clemente Orozco de Teodoro González de León, ¿no? No es tanto el punto de contraponerlos, sino entender un poquito parte de los procesos de apropiación que han sucedido en cada caso, que considero que no son muy parecidos, ¿no? Estos procesos de apropiación. Les traigo una imagen de Guadalajara en los primeros años de la década de los 40, un poco explicando si a finales del siglo XIX lo que caracterizaba a Guadalajara era pues una cuadrícula perfecta que era de origen colonial. Digamos que a finales del XIX y a inicios del XX surgen las colonias, sobre todo eran áreas residenciales para las clases pudientes que se ubicaron en el poniente de la ciudad, y donde podemos ver perfectamente la única trama que está girada, por ejemplo, que era la colonia americana, donde se están experimentando nuevos modelos de áreas residenciales que se caracterizan pues, por tener unos ejes, unos bulevares, unos ejes, digamos, más anchos, arbolados, también unas áreas ajardinadas reservadas dentro de algunos de estas áreas, de estos conjuntos residenciales, y digamos que rompieron con la cuadrícula de la manzana cerrada y experimentaron con otras formas de vivienda distintas. A lo largo de los 40 primeros años de estos desarrollos, la periferia fue creciendo, y en lo que concierne, digamos, a estos casos de vivienda que vamos a analizar,
pues se puede ver muy bien cómo el trazo del ferrocarril estaba condicionando el crecimiento urbano, girando la traza urbana. Digamos que el ferrocarril del lado norte quedaban estas áreas residenciales más privilegiadas para las clases pudientes, y del lado sur se estaban acumulando, digamos, colonias más populares, donde de algún modo se vinculaba o llegaban ahí las clases, digamos, donde iban a trabajar vinculados con la industria, ¿no? Les traigo una muestra nada más de una fotografía aérea del 48, donde se puede ver una cuadra completa de la colonia Morelos, que es una de las que queda al sur de la ciudad, del ferrocarril, y donde podemos ver cómo la producción de vivienda en aquel entonces de alguna manera estaba, se centraba en la comercialización de terrenos, donde luego posteriormente las familias compraban estos terrenos, y bien, si tenían el poder adquisitivo le pedían un arquitecto, o si no, era la autoproducción de vivienda, ¿no? Y también un poco que eran áreas donde ya se subdividía dependiendo de la capacidad adquisitiva de las familias en sí. A partir de los años 50 surge para los arquitectos surge una preocupación muy importante, que es cómo se puede planificar el crecimiento urbano, y entonces un poco lo que traía esta imagen, esto es uno de los diversos planes que surgieron para la ciudad. Digamos, ninguno de ellos finalmente se llevó a cabo, pero este se publicó en la Revista de Arquitectos de México en el año 63, precisamente muy cercano a la fecha de las dos unidades, y donde se caracterizaba un poco la ciudad, digamos, con los conjuntos residenciales privilegiados del lado poniente, el centro histórico, que trataba de dar un brinco, un cambio, siendo más bien un centro comercial, un área comercial y cívica, y luego, digamos que se generaba, algunos autores han hablado de una media luna alrededor del centro histórico, donde había esta habitación media y popular, y del lado sur quedaba el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril y todas las áreas industriales vinculadas al ferrocarril, que van a condicionar mucho, digamos, toda la área urbana en la que se ubican estos dos conjuntos. También me gustaría hablar un poquito de cómo hay una jerarquía urbana distinta dentro de la ciudad. Se producen unos nuevos polos de crecimiento en la periferia urbana. Lo que se está intentando, o lo que se está planteando, es cómo podemos evitar la dispersión urbana a través de nuevos nodos de crecimiento que tengan su propio carácter y su propia identidad a través de barrios, y estos barrios a su vez subdivididos formando sectores urbanos, ¿no? Otra referencia muy importante para mí ha sido este estudio de vivienda que fue desarrollado por Luis Lesur, un antropólogo muy importante para la Universidad Iberoamericana, en conjunto con Teodoro González de León y otros 35 especialistas más. Digamos que la idea era seleccionar 11 ciudades representativas de México y poder decir cómo eran las formas de vida en aquel entonces. Este estudio para la ciudad de Guadalajara se hizo en el año 63 también. Traigo esta imagen por caracterizar cómo la periferia urbana tiene ausencia de agua y drenaje de los servicios urbanos, ¿no? Y luego traigo esta otra imagen para definir cómo se veía reflejado que estas colonias residenciales privilegiadas, como decía yo, eran las únicas que tenían un baño privado dentro de su vivienda, ¿no? Y traigo algunos casos que también me parecen importantes citar, ¿no? De las formas de vida de Guadalajara de aquel entonces. Un 80% de ellos vivían en una vivienda unifamiliar. La mitad de la población habitaba en viviendas de menos de 45 metros cuadrados y el 50% de las familias eran de 6 o más componentes. Este estudio estuvo dividido en sectores, como se puede ver en el plano, y si agarramos el sector donde se encuentran estos dos casos de vivienda, pues a pesar de que Guadalajara en aquel entonces tenía
digamos, unas condiciones privilegiadas frente a otras ciudades. Las casas tenían mejores condiciones. En el caso del sector que estamos analizando, digamos que más de la mitad no tenía cuarto de baño ni muebles sanitarios, casi un tercio de la población estaba sin agua y drenaje y un 40% de ellas tenía pisos de tierra dentro de su vivienda, ¿no? Bueno, esto es una imagen en este mismo estudio quedan recogidas algunas fotografías de las formas de vida de aquel entonces, que en la periferia, digamos que me recuerda mucho más a una forma de vida rural, ¿no? Y nada más, en aquel entonces, si hasta aquel entonces se habían estado desarrollando los fraccionamientos populares, sobre todo por parte de los actores privados, digamos que a partir de los años 50 hay un cambio de rumbo y el Estado decide involucrarse a través de las instituciones de vivienda para trabajadores y burócratas y por ejemplo, Claudia Rueda habla de dos modelos de vivienda que surgen alrededor de los años 50 en Guadalajara, donde vemos arriba el modelo, digamos, la adaptación del modelo multifamiliar, que a lo mejor era un patrón que se encontraba de la Ciudad de México, adaptada a las condiciones de vida de Guadalajara, que era una ciudad mucho menos densa. Y abajo, digamos, tenemos lo que yo puedo considerar un antecedente de los conjuntos de vivienda horizontales que se desarrollaron un poco siguiendo más los patrones de vida de la ciudad de Guadalajara, que fue desarrollada por Díaz Morales y Villagrán y que tenía integrados dentro pues, tanto escuelas como un mercado, como luego otras actividades, otros parques y una iglesia. Se fue desarrollando en dos etapas, fundamentalmente en dos etapas, y me parece importante entender que son dos modelos de vivienda, dos modelos modernos de vivienda en la Guadalajara de aquel entonces. En la revista Arquitectura México número 101 surge una cita que otro autor de aquí la ha usado también, que habla un poco de cómo los crecimientos urbanos son tan agresivos que necesitaban en aquel entonces, a través de la industrialización, poder responder a construir casas de la manera más rápida posible, ¿no? Y cómo hay una crítica acerca de la monotonía de algunos de estos conjuntos por ser demasiado anodinos, ¿no? Basta ya de cajitas alineadas. Esta cita es de Alejandro Son y está publicada en un artículo donde existe datos sobre uno de los casos de vivienda que contaré a continuación, ¿no? A ver, para ir más sobre seguro. La colectiva de habitación para trabajadores ferrocarrileros fue desarrollada por una sociedad entre Broid, Méndez, Ortega y Urrutia. La idea era, habían hecho otros proyectos para el ferrocarril, para la empresa del ferrocarril, y en este caso iban a ser modelos de vivienda. Tomaron una parte de una servidumbre del área del ferrocarril para ubicar estos conjuntos, este conjunto que es de 48 viviendas y tiene una agrupación muy, digamos, dispersa en el territorio, en el terreno, dejando un área libre para el ocio, ¿no? Estas asociaciones al final en este caso se hacen en agrupaciones de 2, pero ellos habían desarrollado una propuesta incluso para 10. De alguna manera desarrollan un módulo hexagonal que lo vinculan con las funciones más habituales, una para la estancia, otra para el comedor, 3 recámaras y otro hexágono que tiene como la cocina y el baño y la distribución hacia los cuartos, ¿no? Era muy importante en aquel entonces ya pensar en cómo podían independizar los cuartos, tanto para los papás como para los hijos, y un último para el área de servicio. También es muy característico de esta experimentación que estaban haciendo que directamente mira hacia el exterior sin una preocupación importante, tomando en cuenta que, como hemos visto en el dibujo anterior, en el plano anterior, pues está mirando hacia el área que comparten con el resto de las viviendas. El desarrollo de las viviendas en sí mismas es muy sencillo, digamos desde el punto de vista constructivo.
Ellos, en lo personal, se oponían un poco a los modelos muy industrializados y tratan de pensar en cómo, digamos que a través de 3 operarios pueden mover directamente, subdividiendo el hexágono en varios triángulos pequeños, cómo pueden subdividir las losas y hacer un modelo de vivienda construido con pocas personas y que pudiera crecer incluso en el tiempo, ¿no? Se lo imaginaban así. También tienen una visión propia para profundizar en los modos de vida de aquel entonces. Se sentían contrarios a clasificar y etiquetar al trabajador por su labor particular, sin atender a las realidades psicológicas y culturales de cada familia, ¿no? Se oponían un poco a esta especie de etiquetado de los trabajadores, ¿no? Y en general he traído aquí una muestra nada más de qué ha pasado con el tiempo. Con la ayuda del archivo del ICA, ¿no? Del archivo de fotografías aéreas del ICA, encontramos una fotografía donde se ve el conjunto habitacional en el año 72 y luego lo contrapongo un poco con otra fotografía del año 2000, ¿no? Cómo se ha visto que en los procesos de apropiación lo que ha pasado es directamente que, a pesar de que los arquitectos habían planteado una distribución en la que las áreas colectivas eran compartidas entre todos, acabaron prefiriendo subdividir el terreno en todas estas propiedades distintas y dejando un paso como acceso, ¿no? A las viviendas. Bueno, este es el primer caso y el segundo caso. Perdón, se me había olvidado mencionar, estos mismos módulos, de alguna manera en esta preocupación por hacerlos industrializados, lo que propusieron era construirlo en otros lugares también, y este es el caso del mismo modelo de construcción de viviendas que se construye en Hidalgo, Guanajuato, y que hoy en día se preserva así como fue, ¿no? Me parecía muy interesante contraponer que en 2 ubicaciones distintas las familias se habían apropiado de estos terrenos, de estas casas, de manera muy distinta, ¿no? Y me parecía también importante decir que el lugar, el contexto, probablemente provocó el contexto aquí, tan pegado al área al trazo del ferrocarril, pues provocó que ellos también se quisieran encerrar en sí mismos, ¿no? Y luego voy a traer el otro caso, que es el de la unidad habitacional José Clemente Orozco, en el cual de alguna manera se puede ver en la fotografía anterior como es un conjunto de la periferia urbana y esto fomentó un poco los modos de vida más rurales, ¿no? Del conjunto, pues el esquema son 3 secciones que se repiten, se pueden ver en el patrón más o menos rectangulares, como de la escala de 2 cuadras de la ciudad y una cuarta donde pasaba el lago, ¿no? Era un modelo de supermanzana, donde se pueden encontrar muchos de los rasgos fundamentales, un circuito periférico y donde se limitaba el uso del automóvil, y todo lo demás eran un 75% de las áreas eran espacios colectivos, ¿no? Esta es la propuesta de Teodoro González de León. Digamos que hay algunas ligeras modificaciones, como la escuela, que la vemos ahí marcada con un número 3, y digamos que el proyecto se fundamentaba en resolver esta matriz de agrupación de viviendas, donde había 4 franjas fundamentales de hileras de viviendas y donde estas agrupaciones de viviendas se interrumpían por estos espacios, estas plazuelas que vemos aquí. La idea era tratar de vincular estrechamente cada una de estas áreas colectivas con las viviendas a su alrededor, ¿no? Directamente, y fragmentar todo el espacio público en varios subespacios. Una preocupación muy importante había por la privacidad, y aquí están los 2 modelos de vivienda que son similares en área, iguales, equivalentes en área, nada más que uno de ellos tiene la distribución del baño y de la cocina al fondo, cerca del patio. Siempre se ubicaron los dormitorios en la franja lateral,
uno de ellos independiente, que era para los padres, y este es el caso B, digamos, que nada más que trae la cocina y el baño al frente, pero es una distribución muy parecida, nada más que va jugando con eso, ¿no? Y en realidad en el conjunto habitacional se construyó todo. Se construyeron todas las posibilidades de crecimiento que se hicieron. Era una vivienda por etapas que estaba planteada para crecer en el tiempo y se llevaron a cabo 5 tipos de vivienda al mismo tiempo en el conjunto. Aquí este es un esquema de cómo se distribuyó y cómo Teodoro González de León buscó estrategias para diversificar todo el aspecto del conjunto en su totalidad, ¿no? Esto es cómo se apropiaron de las partes frontales de las viviendas, porque eran las partes, digamos, permitidas para introducir modificaciones, y esto es un poco el aspecto que tenía la colonia cuando se construyó. Hubo una preocupación fundamental con esto de la racionalización de la construcción, y entonces se construyeron estas losas que eran unas enormes bóvedas. Cada vivienda tenía 3 grandes bóvedas que cubría el espacio, y también un poco una preocupación en general por tener una serie unificada de vanos, de puertas y simplificar toda la construcción. Y aquí se ve una fotografía donde vemos cómo se construyeron estas losas, ¿no? Bueno, me voy a saltar por cuestiones de tiempo la colonia Miravalle para hablar simplemente, muy brevemente, de los procesos de apropiación. Esto es una fotografía histórica de cuando las familias llegaron, cómo habitaron estos espacios. Perdón por la fotografía de arriba, que se ve un poco mal, pero ahí se puede ver cómo hay una cama que está sobresaliendo del espacio y bueno, pues trataba un poco de reflejar cómo las viviendas eran de un tamaño reducido para las familias de aquel entonces, ¿no? Pero bueno, eso, que fuera un tamaño reducido para una vivienda que iban a adquirir en propiedad, pues era, digamos, una ventaja para ellos de algún modo, ¿no? Y esto es como una fotografía aérea del archivo del ICA. También nos muestra cómo con el paso del tiempo esas plazas que parecían muy áridas pues se habían transformado, ¿no? Nada más voy a mencionar algunas cuestiones fundamentales de la apropiación de las viviendas. Digamos que hay unas que evidentemente, antes sería importante mencionar que este conjunto se ha perdido un poco en el tiempo, desde mi punto de vista, porque cuando uno lo visita, pues queda poco, permanece poco del aspecto original del conjunto, y entonces nada más trataba de... Gracias, perdón, ya... trataba de traer aquí unos ejemplos de cómo las viviendas se fueron adaptando. Las ideas de la modernidad, algunas de ellas permanecieron y otras de ellas se transformaron conforme pasó el tiempo. Sus preocupaciones fundamentales fueron, digamos, delimitar la propiedad, por una parte, por cuestiones del miedo. En otros casos, las viviendas eran tan complejas que dieron lugar a que se reinterpretaran los límites de la propiedad entre lo público y lo privado, y parece que no existieron grandes conflictos entre ellos, a pesar de que cada familia decidió interpretarlos a su manera. Otra de los rasgos fundamentales que yo identifico es cómo se tapa, la propuesta era radicalmente opuesta a cómo eran las casas de aquel entonces en cuanto a su aspecto exterior, y ellos tratan de adecuarlas y asemejarlas a las formas de vida que conocían ellos, ¿no? Y luego, sobre los espacios, digamos, colectivos, traigo 2 referencias. Una de ellas es el mercado, que se ha conservado íntegro, digamos, en su aspecto original, nada más que se ha reinterpretado su uso, puesto que con el paso del tiempo ese mercado llegó, digamos, a competir con las grandes superficies que se desarrollaron en las áreas de alrededor de la periferia, y ya no tenía tanto sentido que eso fuera un mercado. Pero ellos están muy orgullosos de este edificio, ¿no? Y me parece muy interesante como ejemplo de cómo lo público y lo privado ha producido, digamos, fenómenos de apropiación completamente distintos, ¿no? En uno quieren preservar la imagen y en otro no les preocupa tanto. También se produjo un proceso de transformación de los bordes urbanos. De alguna manera, la colonia Miravalle, que abrazó esta posteriormente, pues era muy distinta, tenía una densidad muy distinta, y produjo mucha preocupación y expectación, y ellos encontraron una forma de aislarse del resto de las colonias y, digamos, una manifestación más cultural, ¿no? Como iban encontrando aquí espacios donde
ponerlos a su gusto. Y curiosamente, digamos, si los patios se han perdido a lo largo del tiempo, en muchos de los casos llegaban a poblar otras áreas ajardinadas al exterior, ¿no? Y bueno, mi conclusión un poco es cómo estos conjuntos se preocuparon, en el conjunto este de Teodoro González de León, se pudo preservar esta idea de la colectividad del espacio y cómo eso generó lazos muy estrechos entre ellos, que digamos ha tenido una repercusión muy importante, lo he podido experimentar a través de las entrevistas y también a través de las redes sociales, ¿no? Que están llenas de esto. Y como anécdota final, pues les traeré estas fotografías que me parecen muy representativas de una cuestión de la situación de la sensación de pertenencia que ellos tienen a esta colonia. La de arriba existieron muchos equipos de fútbol que se llamaban la UCO, que es la abreviatura de la colonia. Sin embargo, este estaba en Los Ángeles, ¿no? Este equipo duró algo así como 25 años. En la izquierda están los primeros componentes que, digamos, aunque tuvieron que emigrar y salir de Guadalajara y llegar hasta Estados Unidos, estaban tan orgullosos de su colonia que su equipo se llamaba así. Y luego, como una cuestión muy reciente de un familiar de la colonia que decide hacer una cerveza experimental nueva y le decide poner el nombre de la colonia, ¿no? Y bueno, pues con esto termino, ¿no? Mi idea es un poco pues contraponer esta idea de la modernidad y cómo luego pues las familias se fueron apropiando de esa modernidad y adaptándola a sus intereses y gustos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Vamos a escuchar el trabajo que prepararon Manuel Martín Hernández y Beatriz Guerrero González, intitulado El valor patrimonial de la arquitectura habitual, Mezquitán Country, también en Guadalajara, Jalisco. Es esta, ¿verdad? La 21. 21, sí. ¿Lo puedes mover aquí o lo puedes mover con aquí, esto? Muy bien. Y esto tiene un señalador, si lo Sí, quieres sí, usar. también. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por aceptar esta ponencia. Mi compañera Beatriz Guerrero no ha podido venir por compromisos docentes, así que voy a hablar también en nombre de ella. Voy a leer para intentar ajustarme a los 20 minutos. Vamos a hablar de dos cosas, por orden. Primero, voy a intentar definir teóricamente qué significa arquitectura habitual, por qué utilizamos este concepto, y luego vamos a ver un caso de estudio en Guadalajara. Continuamos en el mismo lugar que Miguel, en una colonia específica que se llama Mezquitán Country, de los años 60 del siglo pasado. Ciertamente la protección y salvaguardia del patrimonio cultural y natural sigue siendo una preocupación constante que incluso la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible destaca como meta en su objetivo 11, junto con la urbanización inclusiva o la planificación participativa, pensando en el futuro de nuestras ciudades. Sin embargo, esa protección y salvaguardia ha tenido en las pasadas décadas una directa relación con la mundialización de los valores occidentales, simbolizadas en la Convención de la Conferencia General de la UNESCO de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. De algún modo, monumentos, conjuntos construidos, sitios arqueológicos amenazados presentan un valor universal excepcional desde el punto de vista del arte o de la ciencia, proclamándose así, en palabras de François Choët, la globalización del sistema occidental de pensamiento y crítica. El problema de este valor universal es que homogeneiza los criterios de valor, muchas veces desde la óptica de la industria cultural, de tal modo que en muchos lugares del mundo el patrimonio ha llegado a convertirse en mercancía, en bien de consumo. Y pregunto, ¿habrá que esperar a una próxima pandemia para que Venecia pueda volver a respirar y no hundirse más? Recordemos que la UNESCO hace unas semanas discutía acerca de pasar a Venecia a la lista de patrimonio en peligro.
Uno de los problemas es el fenómeno de la gentrificación, con la consiguiente expulsión de los habitantes originales, que se produce por varios mecanismos: falta de consideración con aquellos habitantes, conversión del centro patrimonial en un centro comercial, conversión del patrimonio en mercancía y ausencia de políticas habitacionales, que, como ya sabemos, son las únicas capaces de revitalizar un centro urbano. Conviene, pues, en este discurso apoyarse en algunas declaraciones y acuerdos de las instituciones internacionales que nos permitan observar lo patrimonial con otros ojos. Una mirada colectiva que puede ayudar a revalorar el entorno histórico, tal y como se proponía en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en México en 1982, donde el patrimonio cultural ya se ligaba directamente con la producción de los pueblos de todo orden, así como a limitar los efectos nocivos de la patrimonialización. El mismo año, ICOMOS Canadá, en una declaración asumida internacionalmente, definía el patrimonio como una herencia comunitaria que necesitaba de reconocimiento y, esto es importante, actividad participativa. En efecto, la asimilación de lo patrimonial no es solo cuestión de conocimiento científico, sino también de sentimiento y vivencia. Si vemos a la izquierda, esa fotografía es de la calle Perojo, en Las Palmas de Gran Canaria, de donde yo vengo, que está situada fuera de la delimitación del centro histórico. Los vecinos organizados nos solicitaron redactar un expediente para su incorporación al patrimonio urbano, algo que el arquitecto Laureano Arroyo, autor del plan de ensanche de la ciudad hacia el norte, había ya previsto a finales del siglo XIX, encajando la torre norte de la catedral, que vemos acá, está justo en el eje de la calle principal del barrio. Por ello, como decía Paul Philippot, que fue director del ICROM entre 1971 y 77, a la hora de elaborar un catálogo de bienes culturales, es importante tener en cuenta las relaciones históricas y actuales existentes entre estos objetos y la vida de la comunidad. Se tendría, por tanto, que cualificar la actividad participativa, algo que, por cierto, ya está hecho desde los años 70 del pasado siglo, tanto en la escalera de la participación de Sherry Arnstein como en los 3 niveles de Carol Pateman, con la finalidad de poder descubrir en cada momento cuándo una participación es real y efectiva y cuándo no. Es decir, la persuasión, la manipulación, informar de lo ya hecho, lo que se suele llamar socialización, sin más, no es participación. Por otro lado, según los documentos internacionales de ICOMOS, UNESCO del último medio siglo, y al menos desde la Carta de Venecia del 64, el patrimonio arquitectónico ya no es solo el monumento venerado, único e irrepetible, sino también los ambientes urbanos o paisajísticos y las obras, entre comillas, las obras más modestas que han adquirido un significado cultural, aquellas que explican con calidad un momento de la historia más o menos reciente y que sirven además como modelos para el presente, como sucede en el caso de estudio que presentaremos un poco más tarde. Ya en las normas de Quito, con la que la Organización de Estados Americanos quería adecuar la Carta de Venecia a la realidad cultural de Latinoamérica, se planteaba la necesidad de establecer una campaña pedagógica comunitaria para defender los centros patrimoniales del vandalismo urbanístico que se realiza, según estas normas, con la indiferencia y complicidad de las autoridades. Esta confianza en la comunidad aparece desde su preámbulo en la Carta de Venecia del 2000, encargándosele la responsabilidad a esta comunidad de la identificación y gestión de su patrimonio desde principios patrimoniales plurales y cambiantes, fruto de una asumida complejidad. El patrimonio está íntimamente ligado al decurso temporal de la comunidad que lo alberga. Creemos que además de sus valores urbanos o arquitectónicos, el patrimonio se encuentra ligado al valor que le otorgan sus propios habitantes. Es, por tanto, un constructo colectivo. Nunca habrá recursos económicos suficientes para proteger aquella arquitectura que no es querida por quienes la habitan. Aunque ciertamente el cariño no es suficiente, debemos recordar que tradicionalmente el valor de la arquitectura por parte de las academias o las instituciones se ha establecido
al margen de la percepción de sus habitantes. El concepto de paisaje urbano histórico viene en nuestra ayuda al superar límites y polígonos artificiales y abarcar, si es necesario, el contexto urbano general en toda su complejidad urbanizada. A la izquierda también estamos viendo un plano de la ciudad de la antigua Guatemala, donde nosotros trabajamos en su plan maestro, en donde toda la ciudad está incluida dentro del perímetro patrimonial. Si bien la consideración de la arquitectura como obra de arte, esto es, como objeto, vinculada a una época, formando parte de un contexto, sigue teniendo plena vigencia, no es menos cierto que dichas consideraciones precisan de nuevos elementos que han ido entrando en juego en las últimas décadas. Así pues, junto a la arquitectura objetual o monumental, que todos podemos identificar en edificios de Guadalajara, como estos que aquí vemos, y la arquitectura contextual de carácter urbano o perteneciente a un conjunto, como sucede, por ejemplo, con las arquitecturas y ambientes en las colonias que dibuja el ingeniero Ernesto Fuchs en 1906 en el occidente de la ciudad, Reforma, americana, francesa, y en cuyo desarrollo, por cierto, Fuchs estaba profundamente implicado. Además de estas dos categorías, arquitectura monumental y arquitectura contextual, queremos proponer el concepto de arquitectura habitual. Un adjetivo, por cierto, que tiene la misma raíz que habitabilidad, hábitos, hábitat y habitar. O sea, arquitecturas y entornos urbanos que escapan de la tradicional mirada patrimonialista, pero que poseen evidentes valores urbanos y arquitectónicos. Una arquitectura y ambiente que precisan para su existencia de las condiciones del habitar y de sus habitantes, y que en algún caso, como la colonia Artesanos, que vemos a la izquierda, la primera colonia obrera planificada y construida a partir de 1903 al occidente de la ciudad, esta se incluye en el perímetro B de protección patrimonial. En otros casos, como la colonia Mezquitán Country, que aquí vamos a analizar, no sucede así. El director más importante de la primera época de la revista italiana Casabella, Giuseppe Pagano, publicó en 1935 el artículo Arquitectura Nazionale, donde dice: la fisonomía de una ciudad no viene dada por aquellas obras monumentales, sino aquellas otras que él llama un arte menor, una arquitectura menor, más sometida a las limitaciones económicas y a la modestia. La reflexión de este gran arquitecto italiano es importante por lo que tiene de crítica a la exclusiva preocupación monumental de arquitectos e instituciones, así como podemos añadir el reconocimiento de aquellas otras arquitecturas que deberían ser conservadas y protegidas. Abrir la puerta de la arquitectura con mayúscula a esos otros edificios casi siempre residenciales que constituyen la trama de la ciudad es un paso importante para el reconocimiento de la que llamamos arquitectura habitual como digna de ser reseñada. Vemos el caso de Mezquitán Country, por lo tanto. La colonia de Mezquitán Country se encuentra al noroeste del Panteón Municipal de Mezquitán. Como vemos en el plano de la ciudad de 1960, el área a urbanizar era todavía un vacío, que vemos en esa circunferencia en rojo a la izquierda, arriba, situada entre las colonias de Mezquitán, al este, Chapultepec Country, Villaseñor, teniendo como límite norte la avenida Plan de San Luis. En esta foto aérea, hacia 1965, ya vemos que la colonia Mezquitán Country se construiría sobre una barranca que constituía un afluente del río Atemajac. Según la zonificación de protección, la colonia Mezquitán Country queda fuera del límite norte del perímetro. Aquí está semioculta por ese rectángulo de oblatos. Sin embargo, como veremos, sus cualidades arquitectónicas y urbanas la hacen merecedora de incluirse dentro del perímetro. En la foto satelital podemos ver el perímetro de la colonia urbanizada, señalándose las vías importantes y sus áreas ajardinadas. ¿Por qué Mezquitán Country? Creemos que el resultado urbano y arquitectónico que aquí vemos no se ha repetido en la ciudad de Guadalajara, por lo que posee, sobre todo, un alto valor pedagógico. Es un ejemplo valioso
de la relación entre la tipología edificatoria y la morfología urbana, así como de la relación entre la superficie ocupada, las áreas libres, con zonas ajardinadas en las cabeceras de manzana. Y finalmente, por la enorme cantidad de modelos de vivienda unifamiliar proyectados por la urbanizadora, casas de dimensión media, no más de 3 dormitorios, siguiendo la tradición moderna. Este es uno de los planos que figuran en el Archivo Municipal de Guadalajara. Ahora el norte va hacia la derecha. La compañía encargada de la urbanización fue la constructora Jalisco, de José Calderón Robert, Gómez Sustaita dice en su libro El siglo XX, los decenios de Guadalajara, que la colonia fue récord nacional de ventas en 1966. El permiso preliminar fue solicitado el 7 de julio de 1966 y concedido el 28 de octubre por el Cabildo, y ya el 10 de octubre de 1967, un año más tarde, se concedió el permiso de construcción. El trazado es regular, con manzanas alargadas en el sentido este-oeste, calles de 16 metros de anchura de norte a sur, 13 metros de este a oeste, y que, salvo algún caso, no se alinean con el trazado urbano preexistente en sus bordes que, como acabamos de ver, ya estaban urbanizados. Se trata, por lo tanto, de un trazado formalmente autónomo en línea con la caótica realidad urbanizadora de la ciudad. En este plano coloreado, también del archivo, vemos los jardines que, colocados en zigzag en las cabeceras de las manzanas más alargadas, junto a las calles principales de Jaime Nuno e Ignacio Ramírez, y en las superficies triangular y trapezoidal al sur de la intervención, constituyen uno de los atractivos de su planeamiento. El señalado en la superficie cuadrada de la manzana 34 ha sido ocupado hasta ahora por una escuela primaria. Estos son algunos de los parques que se sitúan a lo largo de la calle Jaime Nuno, con distintas distribuciones y usos diversos, donde hay también una serie de comercios, así como vemos abajo los parques mayores que se sitúan al sur de la intervención. Estos son los parques junto a la calle Ignacio Ramírez, siendo uno de ellos una cancha deportiva. Todos, por cierto, han sido recientemente restaurados e intervenidos por los propios vecinos. El edificio de Lavandería, que hoy es restaurante, es un atractivo volumen expresionista de planta hexagonal que se convirtió desde el principio en hito de la promoción, según vemos en el anuncio publicado el último día de 1966. Una aproximación al plano de distribución urbana permite ver otro de los valores de esta promoción. En cada una de las parcelas se indica el modelo de vivienda a construir y siendo más de 50 modelos diferentes. Cada modelo, como este, proyectado a la vez que se obtenían los permisos, se define incluyendo plantas de cimentación, distribución, cubierta, desarrollo de cocina y baño, así como detalles constructivos y de carpintería. Veamos algunos pocos ejemplos. Estos son los modelos más pequeños, con 2 recámaras y sin cochera, a partir de un eje de composición central, y tienen diferentes distribuciones, soluciones de retranqueo y volumetrías, y alguna curiosa solución como el patio con perímetro cerrado en fachada del modelo I1. Vemos algunos ejemplos de estos modelos en la calle del Istmo, con composiciones funcionales de fachada que remarcan en unos casos u otros pretiles, dinteles, voladizos y elementos estructurales. Estos modelos pertenecen al grupo 7C, con 3 recámaras, estancia, comedor, cocina y aseo. Al ser parcelas muy largas, de 7 metros de anchura por una media de 18 de profundidad, hay un patio de ventilación intermedio o azotehuela cuando éste está en contacto con la cocina. La colocación de las recámaras en L o en línea o la distribución combinada de la estancia comedor y la cocina dan lugar a toda una variada serie, siempre con cocheras abiertas. Vemos también algunas fachadas actuales de estos mismos modelos, en donde podemos ver en las paredes, en las medianerías, cómo es habitual que ya los propietarios hayan colocado una segunda altura sobre el modelo original. Los modelos 31, 41 y 51, en 2 alturas, ya desde el proyecto, tienen un profundo retranqueo para cochera y jardín, y la variada distribución conserva la sala de estar y cocina en planta baja y 3 dormitorios en la alta, con diferente colocación de los espacios según abran a las 2 fachadas y se sitúe la caja de escaleras. Aunque en muchas esquinas en el encuentro con los parques y calles, repitiendo los mismos modelos,
se deja la larga fachada lateral ciega, hay también soluciones específicas como estas, en donde se diferencia por la distribución de los dormitorios, la existencia de cochera o no, y una larga fachada con retranqueo ajardinada en el caso de la EQ1. Es interesante también el afán de la desarrolladora por proyectar los casos particulares, resolviendo todos los solares especiales o irregulares en el encuentro, sobre todo con el resto de la ciudad. Al hablar, por tanto, de arquitectura o patrimonio habitual, no se trata de fijar unas normativas de protección que impidan cualquier intervención sobre las edificaciones del ámbito. Solo se pide, como leemos en la Carta de Washington del 87 o los principios de la Valeta, ser respetuosos con las volumetrías y la imagen general de la colonia, sin renunciar a expresar la arquitectura de su tiempo. Se trata, por tanto, de enfocar una mirada más amplia, capaz de poner en valor ciertos entornos urbanos que poseen características arquitectónicas y urbanas destacables y que además poseen un nivel de servicios y calidad del hábitat con alto valor pedagógico, como he dicho ya más de una vez. Tanto desde el punto de vista tipológico como urbano, podemos afirmar que Mezquitán Country reúne características no siempre sencillas de ver, pues no las encontramos en los libros de historia de la arquitectura, que la hacen merecedora del calificativo de patrimonial. Al analizar el diseño urbano, con especial atención a los parques, nos damos cuenta hasta qué punto es importante tener lugares de reunión para encuentros casuales, zonas de sombra, puestos ambulantes, lugares donde jueguen los niños, recorridos, etcétera, ¿no? Todo ello como parte de ese patrimonio habitual que queremos indicar. Para terminar, hay un tema que afecta directamente al papel que cumple la arquitectura en la cultura y a lo que se refiere Juhani Pallasmaa en uno de sus escritos, donde vemos que no se trata solo de satisfacer necesidades del habitar o culturales, tiene que ver fundamentalmente con la vida. Los edificios, dice, tienen que alojar nuestros recuerdos, nuestras fantasías, nuestros sueños y nuestros deseos. No hemos encontrado una mejor definición de patrimonio arquitectónico. Muchas gracias. Tienes 10 segundos valiosísimos, si gustas. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, entonces la tercera ponencia que escucharemos en esta mesa es del doctor Manuel Ruz Vargas, quien nos presenta el trabajo Puesta en valor del patrimonio edificado del siglo XX en Acapulco desde la academia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer la aceptación de esta ponencia, fue a lo mejor un poco retardar el tiempo, pero yo creo que es interesante porque a lo largo del día he visto que hay un interés común, hay un interés compartido con todos los trabajos que se han presentado de Aguascalientes, de Yucatán y de Ecuador, y sobre todo la presentación que hizo Carlos Plaza evidencia mucho de lo que estamos tratando de hacer en el puerto de Acapulco. Cuando yo leí las preguntas que incitaban a la participación de este foro, digo, bueno, pues como dicen por allá, de aquí soy, ¿no? Es importante pertenecer para ver qué es lo que podemos hacer. En el entendido del patrimonio institucionalizado, o sea, qué tanto validez tiene este tipo de denominación a nivel nacional entre el ámbito local. Y esto tiene que ver un poco, o un mucho quizás, con esa utopía que nos han hecho creer aquí en nuestro país, de que el artículo 115 le otorga la independencia a cada municipio para ordenar su territorio y para poder tomar decisiones propias sobre su espacio, ya que el municipio es el que tiene a la gente más cercana del que está viviendo los espacios, ¿no? Entonces, en el entendido de que la puesta en valor es investigar, descubrir, restaurar, conversar, conservar y difundir el patrimonio, nos hemos enfocado a hacer este tipo de actividades. Acapulco, aparte de ser un destino mundialmente conocido en la época virreinal por ser un puerto ferial, por ser el vínculo entre Asia, Nueva España y Europa, tuvo un despunte muy importante en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado.
y hablamos de la modernidad. La modernidad llega a Acapulco el 11 de noviembre de 1927, cuando por fin se abre la carretera México-Acapulco, se comunica esa carretera, y tras esa carretera arriban pues varios funcionarios que tenían el objetivo de reconstruir un país que estaba en un conflicto social. O sea, había un proyecto a nivel nacional de dotar de infraestructura y equipamiento a todo lo que es la nación. Dentro de los personajes que llegaron a Acapulco, pues estaba Manuel Toussaint, Carlos Contreras y José Vasconcelos. Vasconcelos, con esa visión de la añoranza de la época colonial, propone e incita a que el equipamiento urbano tenga cierta incidencia en el estilo neocolonial. Y una de las primeras evidencias del movimiento moderno o los esbozos es la obra de Vicente Mendiola. Hace el Palacio Federal con ciertas características neocoloniales, que al poco tiempo también llega ahí Carlos Lazo, pero quisiera retomar un poco porque me salté la primera imagen. Le decía yo que en el 27 llega junto con Toussaint y Carlos Contreras Jacques Lambert. Jacques Lambert es un ingeniero francés que trabaja en México, en varias partes de América Latina, y descubre el potencial turístico que tenía el puerto de Acapulco y hace una propuesta de que sea un balneario turístico, y para poder tener éxito tenía que dotar con todo el equipamiento. Y es así como se hace la propuesta, que más adelante la veremos, a través de Carlos Contreras. Les decía yo, Vicente Mendiola empieza con la obra ya relevante en lo que es el puerto, el discutido pueblo de pescadores, y llega Carlos Lazo en el 36, poniendo en función los 5 puntos de la arquitectura moderna. El Hotel La Marina, que es, tengo entendido, su ópera prima, una obra de gran dimensión, pone en evidencia los 5 puntos de la arquitectura: los pilotes, la ventana corrida, el roof garden, el techo, y también junto con Carlos Lazo llega Carlos Obregón Santacilia. Carlos Obregón Santacilia es uno de los primeros arquitectos que decide construir su casa de descanso en el puerto de Acapulco con todos los implementos y argumentos que tenía que ver con el movimiento moderno, aprovechando el principal factor que destacamos mucho en la academia, el emplazamiento, tomando en cuenta desde las condiciones de viento dominante y asoleamientos. ¿Esto por qué? Porque Acapulco es un puerto susceptible a los huracanes y a los temblores, ¿no? Entonces había que orientarlo bien y hacerlo altamente resistente. Les comentaba yo de la intervención de Carlos Contreras con su proyecto, que es uno de los primeros planes que se hace de desarrollo urbano a nivel nacional, y se ve el ensanche de la ciudad. En el 30 Acapulco detona como centro turístico y en el 50 llega a ser un destino turístico de talla internacional. Como vemos, el casco antiguo es la parte de la foto aérea que tiene ahí del archivo de Ica, es lo que conocemos como el Acapulco tradicional. Básicamente esta era la ciudad en 1930. Con la expansión urbana, con el equipamiento, se fue obviamente extendiendo. Junto con los hoteles llegaron también los grandes constructores. Del 40 al 60 Acapulco es campo fértil para que Mario Pani, Enrique del Moral, Matías Geretz, incluso Teodoro González León, varios arquitectos dejan sus obras relevantes ahí. Uno de ellos, que también por el estilo era característico, era en ese momento un referente, Félix Candela. Félix Candela llega y hace unos bungalows ahí en el Hotel Papagayo, y en su biografía dice que con lo que ganó hizo su estudio cinematográfico, por unas películas que fracasó. Pero lo que quiero dejar en claro es los proyectos que él hace. Hace el Centro Nocturno Jacarandas con un cascarón, hace unas bodegas como la embotelladora Bacardí, que está en Acapulco hasta el 68, y varios hoteles de gran valores arquitectónicos que con el paso del tiempo pues han ido sucumbiendo. Hemos trabajado también en lo que es el archivo, y hemos visto, sacar información en un archivo es muy complicado. ¿Por qué? Porque ahí el que tiene registrado es el nombre del propietario o el nombre de la empresa. Entonces no podemos identificar muchas veces al arquitecto que lo gestiona. Sin embargo, nos basamos también por los nombres de los conocidos, ¿no? Muchos personajes de la política y de actores mexicanos tenían su casa en Acapulco, y eso nos ha servido también, los archivos y las fotos familiares, aquí las fotos de los personajes y las fotos de las revistas, ¿no? Para reconstruir algunas de las obras que se tienen ahí. La revista de Arquitectura México, Decoración y Arquitectura, Arquitectura de Acapulco del 40 al 60 apareció en infinidad de revistas, y lo importante es que es narrada por sus propios autores. No hay una interpretación de personas ajenas, sino que ahí
todos ellos escribían y exponían sus obras. También hemos tomado mano de las postales y de las películas. Del 32 al 65 había como catalogadas como 300 películas en Acapulco filmadas, muchas de ellas en espacios, paisajes naturales, pero sobre todo en escenarios que eran los hoteles y las residencias de los actores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el 70? En el 70 ya tenemos de por sí un Acapulco cosmopolita, pero tenemos una arquitectura relevante como la de John Launer, que hace la Casa Marbrisa, con una visión muy, ¿cómo se puede decir?, futurista, por decir, de vanguardia. Tenemos la Casa Arabesque de los Condes de Portanova, hecha por Aurelio Martínez, un arquitecto que se hizo en Acapulco, que fue el que hizo la discoteca Armando's Le Club, pero con un estilo muy diferente, ¿no?, muy carismático, muy escenográfico, y la casa que hace Marco Aldaco de la Casa Guinness. Entonces, esas tres casas rompen con la hegemonía o el concepto que teníamos de Casa Acapulco, ¿no?, de casa con ciertas características muy definidas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Con el paso del tiempo, varias de esas propiedades se han destruido o están a punto de colapsarse. ¿Por qué? Por el desarrollo que se tiene, las presiones que reciben las autoridades municipales por parte de los corredores inmobiliarios, pero también por parte del gobierno. Con eso de que si no tomas la inversión me la llevo, le meten una presión y hacen modificaciones y cambian la normativa local a la que se apega el 115, haciendo valer el interés económico, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que checar y es el llamado que estamos haciendo, ¿no? Ya hace rato decía Carlos Plaza, el valor es para la gente local, porque en Acapulco todo se enfoca hacia el turista. Primero que se satisfaga el turista y ya después vemos qué hacemos con los locales. Y eso ha sido un reclamo. Esa es una visión que tenemos a nivel nacional. A nivel nacional se establece que tenemos 86,000 bienes culturales catalogados, una infinidad. Y en el caso de Guerrero es muy específico, porque Guerrero, al igual que varios estados del país, no cuenta con una delegación del INVAL. Entonces, lo único que se tiene es el INAH. El catálogo del patrimonio del siglo XX no se tiene quien lo registre ni quien lo catalogue. Entonces, hemos tomado la iniciativa a través de las academias, de las instituciones y de organismos como ICOMOS, como Docomomo y la Academia Nacional de Arquitectura para poder valorar ese tipo de sitios. ¿Por qué? Porque nos parece inconcebible que solamente un bien con valor artístico esté catalogado a nivel nacional como patrimonio, ¿sí? Y el único que está catalogado es una obra de los 40 que hace Federico Mariscal, que es una iglesia realmente con un estilo de bizantino, de iglesia ortodoxa griega, que poco tiene que ver con la cuestión cultural de la ciudad. Sin embargo, ahí pesa mucho el nombre del constructor, ¿no? Como les decía, hemos tratado de sacar adelante las propuestas y romper los mitos. Por ejemplo, esta imagen que se alcanza a ver aquí es una estructura que llega por vía marítima en 1909 procedente de Europa. La gente local lo atribuye, es una obra de Eiffel, porque en ese tiempo todo lo que venía de estructura era Eiffel. Sin embargo, no hemos encontrado realmente algo que nos defina. Lo único que hemos encontrado son unas incrustaciones en la estructura, que es una nomenclatura que tiene que ver con la dimensión y el peralte del acero, pero no aparece ninguna firma de ninguna fundidora. Sin embargo, en cuestiones políticas me llegué a enterar de que había un experto en patrimonio que estaba dispuesto a firmar un acta como pedigrí diciendo que esa obra era de Eiffel. ¿Por qué? Porque iba a ser un atractivo turístico. Y eso es lo que estamos haciendo, es falsando el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado? Hemos trabajado, mucho tiene que ver mi incorporación al ICOMOS, porque empecé a conocer a muchas personas que nos han apoyado y hemos hecho una especie de lista de cuáles son los bienes que la gente de Acapulco, los profesionistas, consideran como patrimonio del siglo XX. ¿Por qué? Porque conseguimos una lista del INVAL que se hizo en el 2008 y tiene catalogado 38 bienes, los tiene catalogados, al menos 3 de estos bienes ya desaparecieron y otros están sumamente alterados. Entonces hemos hecho, según nuestras aportaciones, hemos incorporado más obras. ¿Por qué más obras? Queremos también destacar obras de la gente local. ¿Por qué? Porque los arquitectos de los 60s y 70s fueron gente que llegó en el 40 de la mano de Carlos Obregón Santa Cilia, de Carlos Lazo, eran sus estudiantes
y se quedaron a radicar en el puerto, hicieron una arquitectura propia con los conocimientos adquiridos a través de su formación en la UNAM y en el Politécnico, pero también de sus asesores o sus maestros, ¿no? Entonces, estamos luchando por eso, logramos que en el 2015 hacer una propuesta para que el Estado de Guerrero contara con una ley de patrimonio cultural y proteger lo que nosotros consideramos nuestro patrimonio. Porque llevamos más de 30 años tratando de declarar el centro histórico de Acapulco como patrimonio, y dice, no, es que la ley de monumentos dice que si no tienes un conjunto de edificios, un conjunto histórico no aprueba. Si no tienes estos elementos, no son relevantes. Entonces lo que hicimos nosotros, bueno, vamos a bajar un poco la temporalidad, vamos a darle 49 años, ya resistió al menos 2 generaciones, y vamos a tomar en cuenta una cosa que he escuchado mucho también por parte de Enrique de Anda. Son diversos atributos los que le definen a un sitio con un valor patrimonial. O sea, no solamente la cuestión artística, técnica o plástica, ¿no? Sino son la relación social que se tiene, las historias locales. Entonces ahí inclusive tenemos las definiciones. ¿Por qué? Fíjense que Acapulco es un asentamiento que tiene más de 4,000 años, un asentamiento prehispánico, y en el 52 con la expansión urbana se descubrió, entre comillas, un asentamiento, eran unas pirámides, eran unos basamentos. La comunidad lo denuncia ante el INAH, y dice, ¿sabes qué? Tenemos estos basamentos que lo están saqueando, hay que checar. De una o de otra forma, no quiero decir de buena o mala manera, el INAH manda a una persona arqueóloga para que supervise la zona, y dictamina que la zona no es relevante, porque carece de majestuosidad de espacios como Teotihuacán, Monte Albán o Chichén Itzá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al no tener el aval del INAH, esa zona al último se depredó. Lo único que se pudo rescatar fueron algunos petrograbados, sin embargo, las piedras que eran base de las pirámides ahora son cimientos de casas de la población local. Entonces, les decía, hemos tratado de difundir, sensibilizar a la población, principalmente a través de las obras de los arquitectos locales. Nos han acompañado compañeros de varias instituciones con obras que ellos han realizado y nos explican qué es lo que se tiene que considerar como una obra representativa de cierta época, ¿no? Tratamos de que el Día de los Monumentos no pase desapercibido, arrojando diferentes temáticas, y con los escasos recursos que se tiene, se han logrado hacer algunas publicaciones donde están ya poniendo en evidencia esa riqueza patrimonial que se tiene. Porque lo que está pasando en Acapulco es esto es equipamiento urbano, o sea, estas son las versiones originales, y el gobierno es el que logra haciendo esto. Argumentando que el cambio climático genera mucho calor y todo eso, están poniendo todo aire acondicionado, están quitándole lo que es la esencia del diseño original y metiendo una serie de alteraciones que realmente rompe con la autenticidad de la propuesta. Por eso hemos acudido al archivo. El archivo realmente no está en las mejores condiciones, no hay una base de datos registradas, nos encontramos en planos en cajas de cartón en altos niveles de humedad, y en ese estado, esta lámina, este es un plano del hotel El Pozo del Rey, de Mario Pani, y así se encuentran sus planos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Con los planos, con las revistas, con todo el material que hemos recabado, con estudiantes hemos hecho recreaciones virtuales, para que las nuevas generaciones entiendan cómo eran esas construcciones que ya no existen, pero en su época de esplendor, cómo eran construcciones que se adelantaban o eran construcciones que pudieran ser atemporales, y que hoy en día podrían tener las mismas eficiencias que tiene la arquitectura moderna, pero estas, a diferencia, sí toman en cuenta el emplazamiento. Son espacios sustentables, son espacios que compiden e integran con el paisaje también. Los espacios abiertos se integra la zona íntima con la zona pública y más allá, porque al fondo se ve la proyección de lo que es la bahía. Entonces aquí la idea, hay 38 inmuebles declarados catalogados por el INVAL, pero no tiene declarados todos. Hay varias obras de Mario Pani que no están tomadas en ese listado. Otra, por ejemplo, hay otra iglesia de Federico Mariscal, una iglesia de tipo gótica en un barrio histórico ahí medio raro. Otra obra de parte del Centro de Convención del Teatro Juan Ruiz de Alarcón, de Alberto González Pozo, que es un centro de desarrollo comunitario, que tiene un alto valor estético y de diseño arquitectónico. Pero también tenemos obras locales, decía, los estudiantes, los alumnos, los residentes se quedaron y ellos empezaron a hacer su proyecto local. Sí. Jaime Engler es uno de los que diseña este tipo de construcciones.
Temístocles García Vázquez agarra este tipo de propuestas con cascarones, con proyectos de espacios que son ventilados e iluminados de manera natural y rompen con la tradición de hacer losas planas, ¿no? Miguel Ricoy es un proyecto, por ejemplo, ese era una garita, era un módulo de turismo, que ahora, pues, ustedes pueden ver aquí la cubierta ya está toda invadida, y lo único que se aprecia era esto, cuando antes era esto, de ahí mismo te enseñaban cómo era la ciudad. Incluso el arte funerario también incide el siglo XX ahí. Esta es una escuela que ya nomás queda este espacio, este pequeño módulo, es una escuela completamente transparente, con celosía, bien climatizada, y ahora la han destruido y le han metido aire acondicionado. Esos son losas de 4 centímetros de espesor. Esos son el mercado central, ya nomás queda un 20% del proyecto original, con paraguas a doble altura. Este espacio, que es la biblioteca pública, fue inaugurada por Jaime Torres Bodet, ¿no? Un personaje histórico en la cultura de México, que no está considerado como patrimonio. Bueno, esa es una arquitectura más reciente, una terminal de autobuses. Esto es lo que yo quería llamar la atención. En el 97, a raíz de un huracán que destruyó gran parte de la ciudad, se destruyen 2 escuelas porque habían sido afectadas, según fue el reporte. El año pasado se dijo que se iba a demoler una escuela que también se hizo en el 46. Ya con los conocimientos que teníamos empezamos a indagar y descubrimos que estaba catalogada, hicimos la denuncia, platicamos, se hizo estudios por parte de profesionistas locales, se consiguió material especializado para ver la resistencia del edificio, y cuando llegamos al dictamen de Protección Civil decía, la escuela ya cumplió su periodo de vida porque tiene más de 70 años y no cumple con las normas técnicas del Reglamento de Construcción del 2014, del 2018 y del 2020. Se están evaluando una estructura de hace 60 años, 70 años, con unas normas actuales. Obviamente nunca va a pasar ninguna estructura de ese tipo de lineamientos. Esa es parte de esa escuela. Bueno, ahora el centro de convenciones que habíamos propuesto que fuera declarado como patrimonio, desafortunadamente no nos dieron chance en el 21, no se ingresó al Congreso, se ingresó a Secretaría de Cultura, pero no lo ingresaron al Congreso, y ahora hay una exposición de que sea partir el centro de convenciones de Acapulco para hacer la mitad hospital y la otra mitad un centro cultural, cosa que son incompatibles, ¿no? Prácticamente. Se acudió con expertos en el tema, todos apoyaron la presencia de que se conservara el inmueble, se logró conservar el inmueble porque la primer objetivo era tirarlo, se logró que se respetara gran parte de la estructura, hay declaratoria, hay movimientos sociales para mantener ese tipo de propuesta, se hicieron firmas, se hicieron denuncias, se hicieron sesiones de cabildo, sin embargo, porque dicen, lo dijo el presidente y ahí se va a quedar. No hubo forma de hacer valer el derecho que tiene el ciudadano a decidir qué es lo que se quiere. El argumento de los síndicos decía, no se puede anteponer la salud ante la cultura. O sea, no estamos en contra del hospital, lo que estamos en contra es que se haga en el sitio que está ahorita, porque no es el que más le conviene a la ciudad. Desde el 2001 se contempló en los planes de desarrollo integral, plan de desarrollo urbano de la ciudad, que no podía haber un equipamiento urbano regional dentro del anfiteatro, porque se estaba completamente saturado. O sea, no podías incrementar la movilidad en esos sitios, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que estamos trabajando. Tratar de ser sensibles a los funcionarios, que es un problema de la cuestión cultural para ellos, ¿no? O sea, en Acapulco se tiene el problema de que como vive el turismo, todo tiene que ser para el turismo. Y están dispuestos hasta crear falsos históricos para poder tener ese incentivo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que los espacios que aún se conservan se protejan. Por eso estamos tratando de promover la arquitectura del siglo XX. Ya hemos logrado que 3 escuelas de arquitectura del Estado al menos tomen como una optativa la clase de arquitectura del Estado de Guerrero, porque no estaba dentro de los planes de estudio. Está así arquitectura del siglo XX, siglo XVIII, pero de manera internacional. No hay una arquitectura local, y siendo que Acapulco, les decía yo, es un lienzo donde tienen obras los arquitectos más relevantes del siglo XX de México. Sí, gracias. Pues básicamente es eso, ¿no? Es decir, que si se declara el patrimonio, que nos tomen en cuenta la gente local, que es la que convive diario con el patrimonio, y después nos vamos a la cuestión institucional, a lo que diga después la ley federal. Primero que diga, a ver, la gente local, qué tanto se siente identificado con ese tipo de obras. Y bueno, y por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Manuel.
Entiendo que iniciamos esta mesa unos minutos muy tarde, pero de cualquier forma no quisiera que nos extendiéramos demasiado sobre el tiempo de la siguiente. Entonces, si pensamos en 15 minutos para alguna serie de preguntas y después, de todos modos, creo que en el vino de honor podremos charlar ampliamente sobre las dudas que hayan quedado. Quiero preguntar si en Acapulco hay o tiene conocimiento acerca de un arquitecto de Aguascalientes, que yo lo he estudiado, pero se fue para Acapulco. Se llama Humberto León Quesada. Humberto León Quesada, y había otro de un apellido también que dijo, usted mencionaron hace rato, porque son dos arquitectos de Aguascalientes que están ahí. Y sé porque el segundo dio la anécdota de Chucho Reyes, que decía, Dios títulos sin arquitecto, Dios arquitecto. Son dos arquitectos. Ajá. Camilo Pani. No, el otro, un Rayón, había otro, no recuerdo el nombre. Pero si ha Quesada estudiado, sí, hay obras de Quesada. Sí, lo ha estudiado. Hemos visto 2 obras ahí. Están en un libro que es Arquitectura de Acapulco, que hizo el arquitecto Ramón Fares. Ahí destaca algunas de esas obras. Porque incluso fue hombre del año de 1962. O sea que la obra que tiene en Acapulco es de un valor muy bueno. Sí, habrá que checar en qué condiciones se encuentran, ¿no? Sí, parece ser hay un fraccionamiento, no recuerdo cómo se llama, que tiene una cruz Ese es el Fraccionamiento de las Brisas. Sí. El Fraccionamiento de las Brisas, ahí está la casa de John Launer. Bueno, la casa de la familia Arango que hace John Launer. Sí, parece ser que es de él. ¿El fraccionamiento todo eso? No estoy cierto porque no he entrado a estudiarlo en Acapulco. Mire, yo pudiera ver esa futilidad porque hemos tenido el problema es ese. La gente a nivel local le atribuye la obra al que ve en ese día, o sea, al que construye. Ajá. Y muchas veces el creador, el que diseña, está en el anonimato. ¿Por qué? Porque él no aparece. Le digo, en la licencia de construcción aparece el nombre del propietario y a nivel local aparece el nombre de que construye la obra. ¿Cómo dice que se llama el libro? Arquitectura de Acapulco. Arquitectura de Acapulco. Sí, es de edición limitada, pero si nos ponemos en contacto conseguimos uno por ahí. Muy para bien. que tengan información de eso, sí. Muy amable, gracias. Sí, Muy buenas tardes. Pues primero que nada felicitarlos y quisiera 2 tipos de comentarios que son a su vez pregunta. El tema de la vivienda, sería muy interesante que incorporaran, por ejemplo, el concepto que tienen de vivienda como unidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el partido arquitectónico, la lista de necesidades, el programa arquitectónico que sale? Porque para hacer vivienda, veo que tienen 3 recámaras, 4 recámaras, y además hay opciones de crecimiento. Y luego en el primer proyecto, que era un como panal, pues ese no tiene opción de crecimientos, la vivienda está ahí, pero te la da con 3 recámaras, que igual veo muy chiquito, ¿no? El de 3. Pero entonces, ¿cuál es el concepto de vivienda? Porque justamente en esto subyace que se conserve, porque la vivienda tiende a crecer y entonces el tipo de techo muy moderno te impide crecer para arriba y se tienen que ir sobre los jardines y desbaratarlos, y eso tiene un efecto también en la calidad, y eso es muy interesante. Y en el caso del compañero, cuando se hace la manzana rectangular, hay un recorte de lo que es el patio, y esto implica cuestiones de sanidad, ya no se quema basura en el patio, ya hay una serie de cosas, y esto se hace también para optimizar el suelo vendible. Entonces, esto tiene un efecto que se contrarresta en el ejemplo que vimos, poniéndoles jardincitos comunitarios o parques en las esquinas. Entonces, hay como una conciencia de eso, y sería muy importante ver si es posible encontrar algún tipo de testimonio que venga a validar cuáles son las intenciones urbanas del diseño, ¿no? Porque en este caso los conjuntos habitacionales no solamente tienen un diseño de la vivienda como tal y sus modelos, sino un diseño urbano, hay una propuesta de integración, ¿no? Y en el caso de Acapulco nada más me gustaría comentar que sería muy interesante a partir de este tipo de foros
ver los estudios comparados, porque estaba viendo las formas, ¿no? Los paraboloides, estas columnas con sombrillas, y bueno, son muy parecidas a otros ejemplos que hemos visto, en Yucatán tenemos, etcétera, pero lo que es unas sombrillas para una ADO, la estrella, en otro lugar resulta que es un mercado, en otro lugar es una escuela, entonces, pero estaría muy interesante porque hay un repertorio formal de cuestiones constructivas, ¿no? Y quiero ver si por allá podría haber algo, ¿no? Muchas felicidades, muchas gracias. Bueno, si quieren responder una vez. Bueno, digo, en la parte que mencionabas de como concepto, yo creo que, digamos, en el caso de la habitacional para trabajadores ferrocarrileros, desde mi punto de vista era una exploración espacial, vinculando estas formas tan puras, aunque fueran hexagonales, con los espacios del habitar. En su memoria imaginan que eso va a crecer así. En la realidad sucedió que, aunque las formas se preservaron, como he mostrado en algunas imágenes, realmente la vivienda se expandió según otros patrones, ¿no? Y en el de, digamos, en el de la No. Y curiosamente, por eso traía los dos casos, el construido en Hidalgo en Guanajuato y este. Uno de ellos permanece intacto de alguna manera y el otro, digamos, ha sufrido más transformaciones, ¿no? Tampoco sé, o sea, digamos, en mi trabajo trato de argumentar un poco que parte de las transformaciones provienen de los ingresos que tienen. En este caso, las familias tenían unos ingresos tan reducidos que tampoco pudieron transformar tanto esas viviendas. Y de hecho, lo contrapongo con la idea de la unidad Clemente Orozco, donde hay una transformación brutal de muchos de estos casos. Las cáscaras, digamos, Teodoro González de León mencionó que esas cáscaras estaban hechas para que la vivienda creciera de manera horizontal, pero no de manera vertical. O sea, era una estrategia suya personal para que las viviendas crecieran de una determinada manera, aunque luego, pues con el tiempo, ellos encontraron sus propias estrategias para crecer, ¿no? Bueno, y digamos que también hay una especie de curiosidad que es como él prevé que los patios, que siempre tienen el mismo tamaño, son los que están habilitados para crecer, y los jardines frontales, que a veces son muy extensos, digamos que se debían preservar por el, digamos, orden del conjunto, ¿no? Y pues eso tampoco sucedió porque, digamos, que con el paso del tiempo vieron mucho valor en esas propiedades tan extensas, ¿no? Perdón. Gracias. Yo creo que en esta colonia que mostré hay un tema importante, que es que, bueno, son varios temas importantes. Primero, la desarrolladora construyó todas las viviendas antes de venderlas, en dos fases. Las viviendas van más o menos entre los 80 metros cuadrados y los 140 metros cuadrados en las viviendas más grandes que dan a la avenida. Por tanto, son dimensiones que permiten entender que en este momento muchas de ellas se conservan tal como fueron proyectadas, porque tienen una superficie suficiente, ¿no? Todas tienen siempre un jardín atrás, jardín-patio atrás, y la desarrolladora decidió en las manzanas más estrechas colocar los modelos de vivienda más cortos, con menos dormitorios. Por lo tanto, digamos que ahí hay un diseño urbano también. Pero yo creo que lo más importante de todo, porque no he encontrado otro caso parecido, es la enorme cantidad de jardines colocados en las cabeceras de manzana, que además tienen mucha vida, se pudo ver en algunas de las fotografías, ¿no? Ese diseño urbano que yo confronto con la práctica actual, habitual, en los cotos y en las colonias que se están construyendo en este momento, creo que es uno de los valores fundamentales, entendiendo que la arquitectura y la ciudad, es decir, que el proyecto arquitectónico y el diseño urbano no son cosas independientes, sino que se tienen que pensar en el mismo momento. Y ese es, digamos, el gran valor pedagógico que entiendo que esta colonia tiene. La idea de protegerla es una protección dicha entre comillas.
yo sé que no entraría en el patrimonio, pero sí creo que es importante ver hasta qué punto la arquitectura, la ciudad y el modo de habitar la vivienda y el espacio urbano son elementos constitutivos de la buena arquitectura y del buen urbanismo. Y de ahí ese interés que tenemos en hablar de ello y plantearlo como una propuesta pedagógica, insisto. El tema de la apropiación en las dos unidades habitacionales, yo creo que tenemos que empezar a pensar en cómo ubicar los distintos conceptos, porque de pronto me da la impresión de que tendemos a hacer ahí una sobreposición y entonces podemos caer en las confusiones. Las viviendas siempre van a crecer, sobre todo las viviendas de clase media-baja, siempre van a crecer. Y los arquitectos, diseñadores no tienen de ninguna manera la culpa, digamos, si es que se tratara de hacer un juicio en ese sentido. Más bien tiene que ver con dos razones. Primero, el incremento el promedio de vida, o sea, vivimos más años, por un asunto técnico y científico, hay más medicamentos, y por otra parte la tendencia en la clase media-baja a procrear digamos un número mayor en promedio de hijos que lo que pudiera ser la clase media-alta, donde no hay ese fenómeno de expansión. Son casas más grandes, generalmente son de autor quizá, o por lo menos tienen cierto prestigio, y entonces hacer una ampliación significaría otro tipo de procedimientos que no es lo mismo en un nivel medio-bajo, porque con cualquier material haces la ampliación, o sea, con cualquier material crece la vivienda. Y los arquitectos seguramente en su momento pensaron en que el promedio familiar sería de 5 personas, que era lo que se estimaba, el matrimonio y 3 hijos, y a la larga se vio que no, es el matrimonio y 5 hijos y a veces son más. Entonces siempre va a haber crecimientos en ese sentido, siempre nos vamos a encontrar con esos crecimientos, por un lado. Por otra parte, siempre son, digamos, son homogéneos en todos los lugares, a partir de que se utilizan materiales muchas veces que son reciclados y que sirven para resolver un problema en lo inmediato. Más bien lo que habría que observar, a mí me interesaría en lo particular observar, sería asuntos de identidad, en el sentido de si vienen de alguna otra zona y traen sus costumbres locales, entonces cómo esto se representa en las casas. Pero si es gente de la misma ciudad, si son urbanitas, como alguien decía alguna vez, pues va a ser el mismo procedimiento, va a ser la misma mecánica, la misma plástica a final de cuentas. Entonces son cosas que se me ocurren a partir de lo que comentaste. A veces sí hay cierta tiranía por parte del arquitecto, pero hay sus razones en lo que tú planteas de que Teodoro dijo es que voy a poner las bóvedas para que no crezcan hacia arriba, y también habrá dicho, bueno, las bóvedas de alguna manera tienen un referente local con la arquitectura tradicional y además me van a dar la posibilidad de una mayor amplitud espacial y mayor frescura en el interior. No nada más es el asunto de impedir el crecimiento hacia arriba. Y además tenía todo el derecho a decir, me parece que este es un buen diseño y no quiero que se modifique. Hay la tendencia de parte de otros arquitectos, de otros teóricos y de otros críticos y de otros historiadores a decir, tienen toda la libertad para hacerlo. Pero entonces, a mi modo de ver, ya caemos en el desastre, ¿no? Entonces hagan lo que quieran. Finalmente, hay siempre cierto orden, cierta manera de hacer las cosas en las que vamos coincidiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, difícilmente me podría acordar de algún asunto de desacuerdo en los años que tenemos de conocernos tú y yo desde Jalapa. En la parte que tiene que ver con que la arquitectura moderna no es la de las firmas, sino pues es la de todos los días, es la que va armando a las ciudades, es la que teje ciudades, como se dice hoy en día. Y bueno, pues
ahí también entraría esta parte de los sectores o de los estancos. Hay arquitectura que vale la pena proteger porque tiene una historia, porque tiene unas cualidades, porque tiene se les pueden poner unos adjetivos, porque tiene unos valores. Y arquitectura que es la que nos arma el día con día y que pues está sujeta a desaparecer. O sea, es una arquitectura que nace, vive, se desarrolla y muere. Y ahí es donde tenemos que entrar quizá a esta tarea de registro, en donde yo en la mañana apuntaba que con independencia de las fotografías, los planos, pues habría que recoger las crónicas locales, lo que la gente piensa. Más que lo que la gente piensa, que esa es una tarea de antropólogos, pues buscar con los cronistas locales que han escrito sobre las zonas. Y yo siempre lo he dicho toda la vida, hurgar entre la poesía, o sea, en qué parte de la poesía se han citado a estos lugares, o en la literatura, o en la cinematografía, y ahí tenemos un registro muy, muy, muy fiel, yo creo, ¿no? Y en el caso de Acapulco, Manuel, yo creo que han estado muy solos, pero porque no se han querido acercar. O sea, siento una pelea muy, muy intensa, muy fuerte, pero de ustedes. Y me parece que les ha hecho falta, y te lo digo con todo el buen propósito de coadyuvar, les ha hecho falta quizá tejer alianzas con otras instancias que podamos ayudar también, que podamos colaborar, que podamos coadyuvar. El asunto de Bellas Artes, bueno, pues la experiencia que yo tengo, los conozco hace muchos, muchos años, y yo sé que la administración actual tiene otra forma de actuar, tiene otra. No soy su defensor ni soy su propagandista, pero yo trabajo casi todos los días hablando con ellos para distintos problemas y me encuentro con una actitud muy abierta, muy positiva. Y quizá podríamos empezar a ver, yo me ofrezco, igual que me ofrecí para otros casos, el de Mérida en particular, yo me ofrezco a ser interlocutor. Pásame la lista de las obras que ustedes consideran que deben de estar, pásame una descripción mínima, no hagan tanto trabajo de cédulas, unas fotografías, unas direcciones, si tienen algunos datos, y vemos la posibilidad de que se inscriban en el catálogo nacional. Si después la autoridad no quiere hacer caso de lo que dice un catálogo nacional instituido por una autoridad federal, eso ya es abuso de poder. Y ahí sí ya nos hacemos a un lado. O sea, abuso de poder significa hacer lo que les venga en gana y pasar por encima de los derechos de quien sea. Ahí pues hay dos alternativas: o te lanzas como Juan Escutia con la bandera envuelto en ella, o nos hacemos a un lado y ya vendrá otra generación que los juzgue. Pero pues cuenta con el apoyo de nosotros, cuenta con nuestra colaboración, con nuestra responsabilidad social frente a la defensa del patrimonio. No nada más lo digo en un foro, en un auditorio, trato de hacerlo día con día. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que es lo que corresponde. Cerramos nuestra mesa. Voy a hacerles entrega de los reconocimientos por el trabajo presentado. Miguel, a Manuel y Beatriz. Muchas gracias por su atención.